aventureros, bienvenidos a la Fortaleza del Free. Como prometí hace mucho y dije que lo cumpliría, hoy os traigo el análisis reseña de Lies of P junto con su expansión DLC Overture. Sí, ya sé que es Overture o Obertura, pero bueno. ¿Por dónde podemos empezar? A ver, primero la pregunta más obvia. ¿Es el Souls-like más bueno a nivel general fuera de los de From Software? La respuesta es sí. Recordad hidrataros mucho, que últimamente está haciendo un calor de cojones. De hecho aquí, ahora mismo creo que hace 38 grados a la sombra, no os digo más. A la sombra. Bien, ¿por dónde empezar? Es un Souls-like. A ver, es el ABC de los Souls-like, lo cual no es ni bueno ni malo. O sea, tienes tus builds, tus armas. Si te matan, pierdes tus almas. Aquí lo llaman ergo. Tienes las hogueras. Si descansas en las hogueras, los enemigos se respawnean. Todo tiene un sistema de moneda única. La estamina cuenta. Tienes un número de pociones de curación o estus, que aquí son ¿cómo los llamaban? No me acuerdo. Tiene un nombre. Cargas de algo. Cargas de algo, pero no me acuerdo lo de qué. Pues también tiene un número limitado, etcétera, etcétera. Pero con un par de añadidos, llamémoslo así, nuevos con respecto a otros Souls-like de el mercado. El primero podríamos decir que es el de poder buildearte tu arma. O sea, me explico. Aquí en este juego tienes el sistema de buildeo, que es que las armas, salvo armas especiales o armas de bosses, tienen dos piezas: la empuñadura y la hoja. Ya sea un hacha, una porra, una lanza, un martillo, una sierra, lo que sea. Las puedes desmontar y las puedes mezclar como quieras. Eso es importante porque, por ejemplo, puedes hacer que el arma tenga otro set de movimientos, o escale más en fuerza, o tenga un ataque especial distinto al que tenía antes, te sientas más cómodo, tenga más alcance, lo que sea. En ese sentido, de puta madre, es un añadido interesante e ingenioso que hace que sea más variado el número de builds. Porque, por ejemplo, sí, te puedes seguir haciendo la build de fuerza, la build de destreza y todo el rollo. Pero igual tu build de fuerza no es la misma build de fuerza que otro, porque tú pues igual llevas un hacha con una empuñadura tal y el otro lleva una espada con una empuñadura cual que le proporciona ataques eléctricos, el tuyo es de fuego, no sé qué, con lo cual así hay un poco más de vidilla y un poco más de variedad. Y otra novedad, si se le podría llamar así, novedad, bueno, en el género sí que se le podría llamar novedad, es la forma de contar la historia. Por lo general, en un Souls-like tú te creas un personaje, el cazador, el no muerto elegido, tal, salvo en excepciones como este, donde el personaje está hecho, pero aún así la historia suele ser muy críptica, que si secundarias, que si leer descripciones de objetos, que si hacer esto, que si hacer lo otro, que si tal, rellenar huecos y tal. En este sentido la historia está contada de una forma más convencional. Lo dicho, no es malo ni es nuevo. Lo que pasa es que en este juego yo diría que es de los primeros, si no fue el primero, en meter una historia mucho más convencional y lineal en el sentido de contar la historia. Cuando un NPC te tiene que contar algo, sale un indicador en el menú del TP, vas allí, hablas con él. Los personajes y la historia va avanzando conforme el juego progresa. No tienes que hacer malabares mentales en plan, hostia, me falta la pieza de equipo del casco del no sé qué, del no sé cuántas, y por lo tanto me voy a perder esta. No. O sea, si bien es cierto que la ropa, las armas, etcétera, etcétera, meten lore, meten algo más de trasfondo, el grueso de la historia se centra en el despertar de Pinocho
y en su desenlace en el juego. Y las decisiones que vas tomando a lo largo del juego, que aquí son lo que le da nombre al título, las mentiras. Porque tú, conforme vas avanzando en el juego, te van a plantear una serie de dilemas, una serie de preguntas o una serie de contestaciones respecto a otros NPCs, y eres tú quien decide si les tienes que mentir o les tienes que decir la verdad. Si les mientes pasarán unas cosas y si les dices la verdad pasarán otras, lo cual influye en los 3 finales principales del juego. Así que en ese sentido no hay que hacer malabares o oh Dios mío, es que si no he desbloqueado la llama frenética no se me desbloquea este final. No, aquí todo depende de tus decisiones. En ese sentido, muy bien. Luego el juego, otra cosa que también he hecho bien, que lo he dicho, no es un invento ni es nada, es que es muy lineal, o sea, es tirar para adelante y fuera. Hay algún camino alternativo, luego las quests pues te llevan por un sitio, por otro, tal, no sé qué, eso bien. Pero no es un Elden Ring, no hay un montón de mapas laberínticos, en ese sentido es tirar para adelante y fuera. De vez en cuando se agradece que un Souls-like sea más cerrado en ese sentido y más directo, porque desde luego, si bien el mundo abierto puede quedar muy bien en un Souls-like, como ya demostró Elden Ring y su expansión, de vez en cuando también es muy necesario que, si en este se centra más en la historia de la narrativa, los escenarios y el desarrollo sea mucho más directo. O sea, ve hasta allá, cruza la estación, ve al hotel, no sé qué, no sé cuántas. Y conforme vas avanzando por la historia, matando los bosses, que por cierto son todos una puta maravilla, pues vas desbloqueando partes de la historia, porque también tiene cinemáticas y tal. De hecho, yo diría que incluso para ser un Souls-like hay más cinemáticas o incluso más diálogos entre los protagonistas de lo normal. Que no me quejo, repito, no me quejo, es que han enfocado la narrativa de este Souls-like de una forma más estándar, lo cual, pues, bien. Luego otro detalle que está muy bien es lo de los discos, que a mí me parece una idea genial, porque la banda sonora de este juego es la polla. Puedes ir encontrando discos de las diferentes canciones que componen el juego, y en el hotel, que es tu nexo, tu santuario del enlace de fuego, tu taller de cazador, hay un gramófono, tú pones los discos y los puedes ir escuchando. La verdad es que la música es preciosa, preciosa, está guapísima. Luego, otro detalle muy bueno es que el nivel artístico es muy altísimo. O sea, las calles de Krat, el diseño de las marionetas, los enemigos, el diseño de Pinocho, que ya lo he visto aquí, el diseño es genial. O sea, Timothy Chalamet, ya estás haciendo el casting para una película de estos, porque desde luego te pega, cabrón. El diseño de los bosses, la banda sonora, todo en ese sentido, la calidad artística es muy alta, muy, muy alta. Y en la expansión también, pero ya hablaremos de la expansión luego. ¿Qué decir en ese sentido? Ese sentido está muy bien. Luego, la dificultad, que es otra de las señas de identidad de un Souls-like. En este sentido, es un Souls-like. Luego hablaremos de eso. Ya sabemos a lo que queréis, pero luego vamos a centrarnos en cómo salió. Salió con un modo de dificultad estándar en los Souls. Incluso podríamos llegar a decir que más fácil de la media, porque por ejemplo, si te mataban en un jefe, las almas aparecían fuera de la zona del combate contra el jefe, por lo tanto nunca las perdías, siempre las tenías ahí. Luego había otras opciones, otros objetos que te permitían pues conservar las armas si te mataban. También los hay en otros Souls, pero están mucho más limitados. Aquí en ese sentido es mucho más permisivo. También es un Souls-like que se diferencia de otros porque este está pensado, al igual que el Sekiro, para que nos entendamos, en bloquear, hacer parries y de vez en cuando esquivar. De hecho está pensado para bloquear de forma perfecta, para romperles la postura a los bosses y meterles el crítico. O sea, un sistema de combate que funciona muy bien. Está muy guapo, muy chulo, tiene ideas de, por ejemplo, de Bloodborne coge ideas, pero por ejemplo, tu personaje y las armas tienen un porcentaje de guardia, que se llama así. Tú pegas y pierdes un poco de vida, muchísimo menos de lo que te perderías si te dieran el ostión. Pero si
contraatacas inmediatamente después de ese golpe, recuperas esa porción de vida o una porción importante de la vida que te han quitado al bloquear. Como en Bloodborne, que te quitaban daño y si inmediatamente atacabas, recuperabas algo de vida. Así incentiva al combate, al atacar, al ser agresivo. Y luego está el brazo de legión, que el brazo de legión es un enemigo cojonudo. O sea, es un brazo mecánico. Podríamos decir que es como la prótesis del Sekiro, pero un poco distinto. Por ejemplo, la prótesis del Sekiro te permitía lanzar en la cuerda, trepar por tejados y tal. Y tenía otros añadidos distintos. Esta está un poco más limitada porque sí, bien, tienes un gancho, pero en vez de lanzarlo en un tejado y salir disparado al tejado, pues por ejemplo, su función principal es para tender emboscadas. Si hay varios enemigos en un grupito, coges el gancho, lo disparas, atraes a uno de los enemigos hasta donde estás tú y le pegas y te los vas cargando uno. O al revés, cuando lo mejoras, puedes hacer que cuando dispares tú al gancho y se clave en el enemigo, en vez de atraerlo hacia él, tú salgas impulsado hacia el enemigo y le metas un ataque muy potente. Luego tienes un brazo que es un lanzallamas, un brazo que es un lanzagranadas, un brazo que es un escudo, etcétera, etcétera, etcétera. Y en la expansión hay unos cuantos brazos más. En ese sentido, chapó, porque hace que las builds y sobre todo la forma de jugar sea muy distinto para cada personaje. Lo cual hace más divertido y más interesante. Luego, ¿qué más podríamos mencionar? Lo dicho, el apartado artístico es muy bueno, los enemigos están guays. Algunos se quejan quizá de que haya mucha repetición, pero eso no es cierto del todo. Si bien es cierto que hay veces que te encuentras el mismo enemigo, lo típico, con otra skin, o que en vez de llevar un objeto como arma, lleva otro objeto distinto, o no lo lleva, pues bueno. Pero dentro de lo que cabe hay suficiente variedad para no aburrirte. Y además están los subjefes, que los subjefes en este juego son muy peligrosos. De hecho son mucho más peligrosos que en un Elden Ring o en un Dark Souls o tal, porque no los ves venir. En un Dark Souls o en un Elden Ring, por ejemplo, en un Elden Ring es muy fácil. Tú te metes en una cueva, pom, 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 llegas al final y te pegas con un jefe secundario, un jefe tal. O estás en una mazmorra principal y te ves de fondo, pues yo que sé, un caballero del crisol, o yo que sé, o un wyvern por ahí de fondo en el mapa, o alguna cosa, o el típico avatar del árbol. Siempre los ves venir. Aquí no, aquí conforme vas avanzando, salvo excepciones, te suelen pillar por sorpresa. Excepciones en plan que sean muy grandes o que sea muy obvio y tal, con lo cual le da un toquecillo más interesante porque te obliga a estar más atento de lo normal. Porque de hecho muchas de las veces que me han matado es precisamente porque estaba avanzando, me ha pillado un subjefe a desmano, llevaba pocas curaciones, o me ha dado un golpe fuerte y me ha dejado muy jodido, me empezó a atacar y entonces pues he palmado. Porque sí, en este juego también se muere, como en todo Souls-like. Así que en ese sentido, chapó, porque eso hace que estés más atento. Y la verdad es que los subjefes, al igual que los bosses, tienen un diseño muy chulo y juraría que en el juego base hay muy pocos que se repitan, salvo un par quizás. Son prácticamente, aunque sean del mismo tipo, son más distintos, salvo, ya te digo, algún par que se repita, pero por lo general, si te aparece un subjefe, el siguiente subjefe es distinto al anterior, ya te digo, salvo unos cuantos muy específicos, no suelen ser el mismo modelo de subjefe, con sus mismos ataques, etcétera, etcétera. En ese sentido, chapo. Y luego tenemos el órgano P, que es la otra característica principal, que es una especie de órgano que te da mejoras pasivas para tu personaje, para buildearlo como quieras. Que si haces más daño con el brazo de legión, que si los estus te curan más, que si tu ventana de esquiva es mejor, que si consigues, pues yo que sé, más daño con los ataques críticos, etcétera, etcétera, etcétera. Y así, a base de utilizar un objeto que se llama cuarzo, que vas consiguiendo, irónicamente, matando jefes y subjefes, sobre todo subjefes, también hay algunos escondidos en los mapas, pero principalmente te los dan los enemigos principales,
pues te vas construyendo tu personaje como quieres. Por lo tanto, la variedad de builds es increíble. En ese sentido, la historia, muy chula, muy emotiva. O sea, hay algunos personajes que tienen unas quests muy buenas. Como todos Souls, ya os podéis imaginar que muchas de las quests no acaban bien. Pero vamos, es que esto es de perogrullo porque es un Souls, es un mundo decadente, se ha ido toda la puta mierda y nunca puede haber un final feliz. Así que en ese sentido, hay quests que te las encontrarás y llegará un momento en que bofetada en la cara. Y en ese sentido está muy bien, porque los personajes también están muy bien hechos, muy bien escritos, todos. Tanto Geppetto como Pinocho, aunque no lo oigas hablar, como se supone que contesta por el tema de las mentiras, sí que es un personaje que tiene sus propios diálogos y sus propias conversaciones, porque aunque tu personaje en el juego no hable y tú no lo oigas hablar, se supone que sí que habla con los personajes. Es como, por ejemplo, como Link. Link sí tiene fama de callado y tal, pero a diferencia de lo que tú presencias en el juego, él dentro del juego sí que se supone que contesta a los NPCs cuando le hablan, aunque en tu pantalla solo ponga sí, no, tal vez o lo que sea, él sí que está teniendo una conversación. No es de muchas palabras, pues con este sentido igual. Sí que en ese sentido. ¿Qué más decir? La duración está bien, o sea, cumple. O sea, yo creo que el juego se me pasé unas 50 horas aproximadamente. Y pues bien, la historia está bien cerrada, salvo un par de flecos que se dejaron adrede para la expansión. Que ahora iremos a eso. En ese sentido, lo dicho, finales que afectan en torno a tus decisiones, buena banda sonora, buen sistema de combate. En principio hubo muchas quejas por cierto jefe que estaba muy desbalanceado, aunque yo me lo cargué antes de que lanzaran un parche. No me pareció para tanto, la verdad. Me dieron más por culo otro jefe anterior. Sí, es anterior. Pero bueno. Así que en ese sentido, salvo ese parche para balancear ese jefe, el sistema de combate siempre ha funcionado de puta madre, bien balanceado, haces el daño suficiente para hacerte una buena build, los enemigos te hacen el daño suficiente para ser algo más que pegotes que están ahí para molestar, como en otros juegos, Ubisoft, y poco más. El juego invita a explorar, hay secretos ocultos por las secciones del mapa, hay misiones secundarias que te obligan a resolver acertijos, etcétera, etcétera. En ese sentido, es un Souls-like muy completo y muy divertido. La banda sonora es muy buena, la historia está muy bien, y desde luego, en este sentido, los de NeoWiz hicieron una maravilla. Así que, de puta madre. Y ahora es cuando viene, después de una enorme y preciosa y sabrosa tarta de chocolate, la guinda del pastel, que es la Lies of P Obertura, la expansión o DLC que a su vez sirve como precuela, porque en todos estos juegos siempre tiene que haber un viaje en el tiempo, para contarte ciertas cosas del pasado de la ciudad de Krat y ciertas cosas que están sobre todo principalmente centradas en un personaje llamado la Acechadora Legendaria, que fue la mentora y la maestra de el propio personaje. Y por lo tanto, pues sabremos su historia personal, cómo se relaciona con Pinocho, por qué, etcétera, etcétera, qué le pasó, etcétera, etcétera, etcétera. A lo largo de 1, 2, 3, 4, 5, creo que 6, 7 escenarios, lo cual no está mal. En ese sentido, bien. El primer escenario es por todos conocidos, es el Zoo de Krat, donde literalmente están las criaturas más originales, no las más chulas, por así decirlo, sino las más originales de la expansión, porque son, pues eso, animales salvajes, osos, monos, hienas, lobos, no lo sé, alguna otra sorpresa, pero claro, han aprovechado las especies salvajes para crear otro tipo de monstruos. Luego está la siguiente zona, donde a mí personalmente me apareció el enemigo con el diseño más chulo y elegante del juego,
que también es peligroso, porque las patadas que meten son, cuidado, son de alucinar. Y es una putada que ese personaje, iba a decir yo, ese tipo de enemigos solo esté en esa zona, porque me hubiera gustado muchísimo más habérmelo encontrado a posteriori, porque desde luego están muy chulos en el diseño, muy guapos. Luego pues también ahondan más en una facción importante, bueno, en todas en cierto modo, pero sobre todo en una facción importante de el universo Pinocho o de Krat, que yo sigo pensando que en la segunda parte de la Ace of P o el segundo juego de este universo seguirán teniendo presencia, y yo creo que son los verdaderos villanos del juego o villanos del universo en general. Pues aquí te meten mucho más trasfondo, te explican cómo llegaron aquí, qué hicieron, etcétera. En ese sentido está de puta madre. Y decir también que, curiosamente, a pesar de que el juego es PG-16, el DLC yo diría que es incluso más crudo y más violento que el juego base. Porque, lo hemos dicho, viajas atrás en el tiempo y por lo tanto el frenesí de las marionetas que masacró a toda la ciudad de Krat es mucho más reciente. Los cadáveres son mucho más recientes, está todo lleno de sangre e incluso en cierto momento son más distinguibles, o sea, no son pilas de cuerpos y ya, son más distinguibles, por tanto, y por lo tanto puedes reconocer entre ellos a mujeres y niños y no solo a hombres. Con todo lleno de sangre, unas cuantas escenas bastante turbias. Desde luego, en cuanto a contenido explícito, tampoco es algo muy exagerado, pero en cuanto a contenido explícito comparado con el juego base, Obertura es más duro en ese sentido. De hecho, el jefe final de la expansión, aparte de que como personaje es un hijo de la gran puta, o sea, su diseño da muy mal rollo, o sea, da un mal rollo que te cagas. O sea, está muy bien diseñado porque es muy turbio, tanto como personaje como su diseño. En ese sentido, de puta madre. ¿Qué más? Pues la expansión cumple muy bien como prólogo, epílogo, no sabría decirlo, porque yo diría que está pensada para que te la pases después de haberte acabado el juego. Aunque teóricamente te la puedes pasar desde el capítulo 9, creo que de 12 que tiene el juego base creo que son 12. Y si estás jugando en NG Plus, a partir del capítulo 5 ya puedes entrar en la expansión. Yo pienso que por lo menos está pensada para que te la pases después de que te hayas terminado el juego una vez. Si no has entrado en NG Plus, entra primero en la expansión y luego te metes en NG Plus. Si has entrado en NG Plus o en NG Plus, pues tendrás que avanzar como mínimo hasta el capítulo 5 de la historia para poder desbloquear el acceso a la expansión. En ese sentido muy bueno, los nuevos escenarios están muy bien, los nuevos niños también, los nuevos jefes también. De hecho, hay más jefes de los que yo pensaba. Yo pensaba que me encontraría, para bien o para mal, una expansión como por ejemplo la de Dark Souls 1 o las de Dark Souls 3. 8 o 9 horas, entre 3 y 4 bosses y fuera. Por suerte no. Por suerte me ha durado 19 horas y pico y tiene más de 3 o 4 jefes. En ese sentido, de puta madre. Aunque también es cierto que por el precio que ha salido, que son 30 pavos, que solo dure 20 horas, pues comparada con las otras es un poco cara. Si eres fan de la Ace of P, la vas a disfrutar, pero sí es cierto que la relación precio-horas de juego está un poco por encima de otras, porque la de Dark Souls 1, 2 y tal, pues más o menos te costaban así a ojo, yo que sé, la de Dark Souls 1 creo que salió por 10 euros y te daba unas 10 horas de juego. Las de Dark Souls 2 creo que el pase de temporada eran unos 25 y te duraban pues entre las 3
unas 30 horas. Las de Dark Souls 3 por el estilo, creo que el pase de temporada estaba por unos 20 euros y eran 2 expansiones que te duraban unas 9 horas así, entre pitos y flautas, pues unas 20 horas les podrías sacar fácilmente por 20 euros. O sea, más o menos siempre han tenido el 1 euro, 1 hora de juego o incluso menos, porque tenemos la de Elden Ring, que vale 40 pavardos, pero a mí me ha durado 60 horas, por lo tanto la relación precio por hora de juego es la mejor que hemos tenido. En este está un poquito por debajo del 1 euro, 1 hora de juego, pero bueno, aún así siguen siendo muy disfrutables. Pues lo dicho, tienen nuevos personajes, nuevos discos, nuevos entornos, todos son nuevos entornos. O sea, prácticamente el único que echo de menos así en cierto modo, atención, mínimo spoiler, es que la ciudad como tal, la ciudad de Krat, no la llegas a pisar. Pisas zonas importantes de Krat, pero lo que son las calles de Krat no las llegas a pisar. No es como en el juego principal, que empiezas en la estación, luego llegas a las calles, tal, no sé qué, no sé cuánto, llevas avanzando por las calles hasta llegar al distrito tal, al distrito cual, al no sé qué, no sé cuántas. Aquí no. Una sección en las calles de Krat hubiera estado de puta madre para contrastar las calles de Krat en el presente, que es el juego base, y las calles de Krat en el pasado. Pero bueno, aún así, las zonas nuevas están muy bien, y desde luego lo que más me ha gustado es que indagan en el pasado, de lo dicho, tanto de los antagonistas como del pasado de la ciudad, porque la ciudad era un pueblo pesquero, y en ese sentido este DLC refleja en parte ese hecho, y está muy bien. Así que en ese sentido, bien. Aunque me hubiera gustado poder pisar un poco más de la ciudad como tal. Pero bueno, no ha podido ser. Por lo demás, pocas quejas tengo, salvo, y ahora voy a todo esto, que seguro que alguno está pensando, no va a hablar de esto, no va a hablar de esto, la tontería de la actualización para añadir no uno, sino 2 modos fáciles. Si ya de por sí Lies of P es uno de los Souls-like más fáciles del mercado, de hecho incluso la expansión, que es mucho más difícil que el juego base, es relativamente fácil, sobre todo si tienes experiencia en los Souls. Y por ejemplo, si te acabas de pasar el Berserker, esto te va a parecer un paseo por el campo, así os lo digo. O sea, comparado con el Berserker en modo normal, que también han cometido una cerrada con eso, es un paseo por el parque. Pero bueno, aún así, pues qué decir, pues sinceramente añadir 1 año y medio después modos de dificultad extras, lo único que ha provocado es un desbalanceo en la dificultad, que se han visto obligados a disculparse públicamente por ello y a sacar corriendo un parche que teóricamente, cuando veáis este vídeo, ya está lanzado por lo menos la primera versión de ese parche, que no sé si arreglará todo el desbalanceo por culpa de estos añadidos, porque por mucho que digan esto, por mucho que digan el otro, no. Si tú tienes un juego que funciona bien y añades una cosa que toca totalmente todo el balanceo, el daño de los enemigos, el daño que haces tú, el no sé qué, no sé cuántas, y provoca que a partir de NG Plus en adelante el juego se vuelva injusto e injugable, porque yo he visto clips donde hay un personaje que tiene, por ejemplo, vitalidad 87, o sea, una barra de vida así, y de 2 hostias lo matan, porque está tremendamente desbalanceado cuando antes no lo estaba. Y eso ha sido culpa de esta idea de algún José Luis que ha dicho, pues vamos a meter esto para vender más. Sorpresa, no están vendiendo más copias, porque, como ya lo dijo el creador de Helldivers, y yo lo suscribo palabra, no todos los putos videojuegos tienen que ser para todo el mundo. Tienes millones de opciones para ajustarte a lo que tú quieras. Convertir a todos los videojuegos en lo mismo es una soberana cagada, sobre todo porque los que están exigiendo modo fácil en estos juegos, luego A, no les interesa el género, B, no los van a jugar ni con modo fácil, y C, les importa una puta mierda que alguien lo haga. Solo es para soltar su discursito. ¿Por qué? Porque este género no está de moda. Hay un montón de juegos y géneros que no tienen dificultad y modos de dificultad fáciles y tal.
por ejemplo, los roguelike. A nadie veo llorando porque es que no sé qué. ¿Por qué? Porque no son tan famosos como los Souls-like. A nadie he visto quejarse de que Hollow Knight no tenga modo fácil. Tiene dificultad Hollow Knight. Y ya. A nadie nunca he visto quejarse porque Symphony of the Night no te da opciones de modo fácil, modo difícil, modo ultra difícil, modo para mancos, modo automático. No, ¿verdad? Pero sin embargo los Souls es una constante. Porque como están de moda y quieren seguir el FOMO, necesitan jugárselos en fácil con ventajas con respecto a los demás para alardear de que mira, me mataba a Malenia en 5 intentos mientras a ti te ha durado 57. Pero lo que no dirán es que, claro, que tú te lo has pasado con una Malenia que tiene 3 veces menos vida, 5 veces menos ataque y no tiene segunda fase. Porque literalmente es lo que pasa con esto, porque yo lo he probado. O sea, el modo fácil, porque ya no entremos en el muy fácil, hace que, entre otras cosas, los bosses tengan 3 veces menos puntos de vida. O sea, ya no solo es que encima haces más daño, consumes menos estamina, los enemigos te pegan menos, te hacen menos daño, no, es que encima les quitan vida. O sea... Y eso, lo único que se consigue es que uno de los grandes pilares de estos juegos, que son los combates contra los jefes que se te quedan grabados en la puta retina, se conviertan en un chiste. Y pierden toda su gracia. Porque todo el mundo recuerda a Malenia, todo el mundo recuerda a Pikachu y Snorlax, todo el mundo recuerda al Caballero del Humo, a Ishirasina, al Búho, a Lady María, al Huérfano de Cos. ¿Por qué? Porque eran unos hijos de puta muy duros y con sus combates ultra desafiantes, que no injustos, cuando te los cargabas, o sea, te quedabas bien a gusto. Pues si les quitas eso, les quitas lo que les hace tan recordados. Y eso es una pena. Y sigo diciendo que ese añadido es un añadido que sobra. Pero bueno, vamos a centrarnos en el juego. En resumen, tanto el Ice of Peak como su expansión tienen muy buen arte, muy buenos gráficos, cero problemas en plan cuelgues, reinicios, caídas de FPS, etcétera. Yo por lo menos no he tenido ninguno, así que hablo en base a mi experiencia, salvo el problema de desbalanceo por los modos de dificultad, que me lo comí al probarlo. Jugando la expansión con una partida que tenía guardada en NG más 0, terminado el juego, para entrar directamente en NG Plus, no tuve los problemas de desbalanceo como tuve en otras partidas que tenía por ahí, con otras builds que probé, en NG Plus, tal, ya sabes, lo típico. En la estándar, que es la que yo tenía guardada para jugar la expansión, cero problemas. Buena banda sonora, buenos jefes, buena historia, rejugable. De hecho, es de los pocos Souls-like que te incluyen contenido extra en NG Plus. O sea, no es solo que avances y los enemigos sean más difíciles y tal, que normalmente no lo son, sino que te añaden extras coleccionables, objetos, alguna cosilla, que solo se desbloquean en NG Plus. Por lo tanto, hace que sea uno de los Souls más disfrutables cuando los rejuegas, porque por lo menos te ofrecen contenido extra que no tenía el modo base. ¿Qué más decir? La verdad es que poco más. Las nuevas armas de la expansión son una pasada todas. El brazo escopeta como homenaje al Doom es una puta maravilla, o sea, es guapardo. Los jefes están muy chulos, o sea, salvo el primero, que podríamos decir casi que es el más genérico, el resto está a muy buen nivel, o sea, tanto en diseño como en el combate. En ese sentido, chapó. Los nuevos enemigos muy guapos, los nuevos subjefes. La nueva mecánica, que es la congelación, es una putada. Si ya los efectos de estado te jodían bastante en el juego base, con la congelación vas a sufrir la hostia.
Poco más. Si te gustó el Lies of P, la expansión te gustará mucho, o sea, clarísimamente. Si te gustan los Souls-like, cómpratelo. Pesados de mierda, joder. Siempre molestando a todas horas. Pero sobre todo, si lo vas a jugar, sigue mi consejo. Para disfrutarlo, como Dios manda, póntelo en el modo que se llama ahora acechador legendario. Porque se han puesto creativos y en vez de poner muy fácil, fácil y normal, pues está acechador legendario, que es el modo que antes era el normal. Marioneta despertada y el otro no tengo ni puta idea de cómo se llama. Pero vamos, acechador legendario. Y poco más tengo que decir. Pues 50 horas de juego base más 19 y pico de la expansión, unas 70 horas redondeando. Es un buen Souls-like. Sus pegas, para el que quiera algo más de libertad, es que es muy lineal y muy pasillero. Eso no es malo del todo, pero sí es cierto que limita mucho por donde te dejan ir. Poco más. Muy buena banda sonora, muy buena historia, tanto la del juego base como la de la abertura, que, lo dicho, rellena todos los flecos que quedan en el juego base y telita con el final. Y poco más, o sea, sí le tengo que dar nota como experiencia completa, tanto al Lies of P como su expansión se merecen en conjunto un merecidísimo 9,5 sobre 10. No rozan la perfección porque, entre otras cosas, no está doblado el castellano, aunque el doblaje en inglés es muy bueno. De hecho, yo diría que en la expansión, y mira que el del juego base es muy bueno, es incluso mejor, porque la actriz de voz que pone voz a la acechadora legendaria, o sea, chapó, o sea, le mete ganas. Y poco más que decir. Si sois fans de los Souls, yo diría que es una compra obligada, sobre todo ahora que ha salido la expansión y está el juego completo del todo. Y si no habéis jugado a un Souls nunca, este también es una buena forma de empezar en el género, pero en modo acechador legendario. No cometáis el error de convertirlo en un paseo por el parque y no entender por qué este género ha ganado la fama que tiene. Poco más que decir. Si queréis comentar algo, pues tenéis la barra de comentarios. Si no estáis suscritos, os suscribís, le dais al like. Y nos vemos pronto, aventureros. Que la fuerza os acompañe y... ¡chao!